Buenas noches, saludos a todas y todas nuestros internautas quienes nos siguen por este medio. Hoy hablaremos sobre la ética, la ciencia filosófica que se centra en diferenciar qué es lo bueno de qué es lo malo. En esta oportunidad conversaremos con Fabricio Ceballos Robles. Él es comunicador con más de 20 años de experiencia en comunicación. Ha trabajado en medios de comunicación en instituciones públicas. Fue jefe, director y presentador de noticias en medios públicos del Ecuador. Llevó su cargo en la Subsecretaría de Comunicación en el periodo 2017-2018 y actualmente es director de comunicación en Quito Turismo. Qué gusto poder conversar contigo, Fabricio. Hola Mauricio, muchas gracias. Gracias por esta invitación y a las órdenes para poder conversar en este espacio. Gracias a ti. Sabemos que de ética existen varias definiciones. Nos gustaría que nos cuentes en tus palabras qué es para ti la ética. Bueno, la definición de ética para mí es entender todo este conjunto de normas, normas sociales, incluso costumbres que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que nos permiten actuar correctamente, que nos permiten entender lo que está bien de lo que está mal, que nos permiten tomar decisiones que nos van alimentando como individuos y también decisiones y acciones que permiten el fortalecimiento de un colectivo, de la sociedad. Así que creo que para mí eso es la ética, es un elemento importante, fundamental en la vida social de los seres humanos, que de una u otra forma rige nuestro comportamiento. Perfecto. Ya adentrándonos un poquito más en las actividades y en la labor diaria, ¿cómo aplicas en tu profesión la ética? Bueno, este es un elemento importante, primordial, que debería estar siempre o debería ser un elemento fundamental en todas las actividades que nosotros cumplimos como individuos y también como actores sociales. Precisamente en mi entorno laboral, en mi entorno profesional, yo procuro siempre actuar y tomar decisiones que estén muy apegados a aquellos valores éticos, al tema del respeto, al tema de la responsabilidad, de la honestidad, de la disciplina, del sacrificio, que son una serie de valores muy importantes que forman parte del concepto de la ética y que permiten a uno como profesional, como ser humano, como individuo, actuar de la mejor forma, el poder convivir, tener una convivencia sana con el resto de personas y el también aportar para que la sociedad se fortalezca, la sociedad siga adelante. Teniendo en cuenta estos valores, yo siempre he procurado en todas las acciones de mi vida no desapegarme de cada uno de estos valores y de muchos valores más que hay, evidentemente, para que precisamente esa labor que uno cumple sea reconocida, sea respetada y simplemente resulte como un aporte en el fortalecimiento de la sociedad. Así que eh, en el campo de la comunicación, en el que yo me he desempeñado ya un tiempo, considero que es importante. He procurado, como te decía Mauricio, siempre tener muy en cuenta aquellos valores que permitan una sana convivencia para que incluso aquella labor relacionada al tema de la comunicación siempre tenga y mantenga un nivel de respeto y de consideración con el resto de personas, ¿no? Sí, y en este sentido hay dos palabras, ¿no? Que siempre suelen confundirse un poco, pero sin embargo son bien apegadas. Pero a pesar de eso tienen una gran diferencia, ¿no? Estamos hablando de lo que es la ética y lo que es la moral. Dentro de las diferencias hay que identificar una diferencia entre ética y moral, y es que en general los valores morales los dicta cada sociedad en Así una es. época determinada. Es en esta razón que la moral puede tener diferencia en cada sociedad.
O sea, en cada sociedad se puede generar una diferente moral y esta cambia, creo yo, conforme a la época. Con este antecedente, ¿crees tú que la ética con el paso del tiempo ha tenido cambios? Bueno, la ética creo que no ha tenido cambios. Y como tú bien dices, el tema de la moral es percibida y entendida dependiendo un poco del contexto social en el que tú te encuentres, ¿no? Porque puede ser que para nosotros algo que es correcto para otras sociedades, para otras culturas, no lo es, y viceversa. Entonces, este tema depende mucho del contexto social en el que nos desenvolvemos y convivimos. Pero dentro de esto hay el tema de la ética y creo que la ética son aquellos elementos que finalmente a uno le llevan a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y cómo poder proceder de la mejor forma. Y esos son principios que son innatos al ser humano. Eh, Finalmente creo que esos valores éticos no han cambiado, pero lo que sí ha cambiado y creo yo que se ha modificado durante estos últimos años, en estos últimos tiempos, es la importancia que los individuos dan a aquellos valores éticos. Me parece que antes había una mayor consideración sobre el tema de la ética. Tenía un mayor peso el respeto a los valores éticos y creo que había una mayor consideración a la necesidad de que aquellos valores éticos formen parte de nuestra conducta diaria y de nuestras actividades como seres humanos, como profesionales y demás. Antes me parece y percibo yo, este es un criterio personal, que había un mayor respeto a aquellos valores éticos y que hoy posiblemente por vivir en una sociedad tan vertiginosa, con una influencia tan inmediata de la tecnología, una presencia fuerte de la modernidad y demás, ha llevado a los seres humanos a pensar que los valores éticos finalmente no son tan importantes en la vida de un ser humano, cuando es lo contrario. Finalmente, los valores éticos son aquellos fundamentos que hacen al ser humano lo que es. El tema de la modestia, de la gratitud, del equilibrio, de la humildad, del compromiso, no sé, la paciencia, la lealtad, son valores éticos que deben formar parte de la conducta diaria de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente yo sí siento que hay algunas personas ahora eh, que consideran o que no tienen muy presentes aquellos valores y lamentablemente es ahí donde se hacen presentes otros antivalores, como la propia corrupción, que ahora es un mal muy presente en nuestras sociedades. Y eso creo que es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Creo que la ética como tal no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es esa importancia y esa supremacía que debe tener para la vida de los seres humanos aquellos conceptos, aquellos valores relacionados a la ética para uno. Hay quienes ya simplemente creen que los valores éticos finalmente podrían representar un obstáculo para alcanzar ciertos beneficios, a veces personales y demás. Entonces ahí viene el error. Creo que lo importante ahora, y nosotros sobre todo quienes trabajamos en el tema de la comunicación, del periodismo, es poder aportar, apoyar, alimentar aquel compromiso que tengamos, que debemos tener nosotros como seres humanos y como sociedad, de tener muy en cuenta siempre aquellos valores éticos como principios rectores en todos nuestras decisiones y nuestros pasos que los demos en distintos ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Sí, y justamente hablando de valores éticos, existen valores éticos que tienen mayor relevancia, ¿no? Como son el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad y la libertad. Y hablando de estos valores y enfocándonos un poco más al tema político, a la realidad nacional, te hago la pregunta, ¿existen valores éticos en nuestro país? O sea, existen valores éticos, sí, y creo que deben estar muy presentes en el ámbito de la política.
creo que deben ser un fundamento dentro del ejercicio de la política. ¿Y por qué? Porque creo que cuando alguien hace política o está inmerso en política y tiene muy en cuenta aquellos valores éticos, se está garantizando finalmente una buena administración, un buen gobierno. Entonces, el incluir aquellos valores éticos en el ejercicio de la política permiten asegurar y comprometer una gestión con los más altos intereses de la sociedad. Fortalece al gobernador, fortalece la gestión del gobernador, eh, eh, permite tener muy en cuenta las necesidades y las demandas de las sociedades, de los individuos, y permite así también construir democracias fuertes. Así que yo creo que para el ejercicio de la política es fundamental, es necesario, es un tema que no puede estar desapegado los valores éticos en el ejercicio de la política, porque finalmente cuando hay política, y hay políticos que tienen y en su gestión entienden la necesidad de mantener muy en cuenta aquellos valores éticos, se puede asegurar que esa gestión política está comprometida con los más altos intereses de la sociedad y de la ciudadanía de forma general. Así que yo creo que ese es un elemento primordial. Ahora, que existan aquellos y que se tomen en cuenta aquellos valores éticos dentro de la clase política es otra cosa. Yo siento en ciertos momentos que Ecuador lamentablemente eh, padece de una crisis de políticos y de quienes hacen política que dejan de lado aquellos valores éticos. Y por ello pasa lo que pasa en el país. Vemos problemas serios de corrupción, vemos gobiernos que no están comprometidos con los intereses de la ciudadanía, que no responden a las demandas de la gente, que finalmente han roto aquellas promesas que en algún momento ofrecieron a aquellos que confiaron en esos políticos que les entregaron sus votos y que el momento de llegar al poder finalmente no impulsan una gestión comprometida con aquellos ofrecimientos y aquellas necesidades del público. Así que ese es un problema que lamentablemente se ha dado en el Ecuador. La clase política atraviesa permanentemente por crisis, por un descrédito, por un desgaste de su imagen ante la opinión pública. Cada vez hay más personas que creen menos en los políticos y es precisamente por ese desapego que la clase política tiene de aquellos valores éticos. Ahí está otro reto, el reto de nosotros saber exigir a aquellas autoridades, a aquellos actores que hacen política, que puedan ser coherentes con su accionar, que puedan estar comprometidos con los principios fundamentales de las sociedades y de la ética y con ello poder transformar al país desde aquellos espacios. Claro, esa es una acción que permitirá una transformación de nuestra sociedad, pero hay otras acciones que también atraviesan por un compromiso propio de todos los ciudadanos para poder cambiar esta realidad tan difícil que lamentablemente ahora la estamos evidenciando y que ha estado presente durante mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Sí, sin duda alguna, creo que todos los ecuatorianos, tanto comunicadores como personas en el ejercicio periodístico, estamos a la expectativa de saber cuál va a ser la respuesta del pueblo ante las siguientes elecciones. Con esto, ya para finalizar, quisiera que me hables un poco más de el tema de la ética. ¿Qué reflexión nos deja en el ámbito de la comunicación? Bueno, Mauricio, yo creo que para nosotros los comunicadores, el tema de la ética, y como para todas las personas, debe ser un elemento y un principio fundamental en nuestra diaria y cotidiana labor. Em, para mí, el trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas, de los comunicadores, siempre debe estar apegado con valores éticos fundamentales que, que deben finalmente permitir la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Entonces ahí yo resalto valores necesarios que tienen que ser permanentemente tomados en cuenta por los profesionales de la comunicación y por los periodistas y por aquellos que no son periodistas o comunicadores, pero hacen y están involucrados en los medios de comunicación. El tema de la tolerancia,
el tema del compromiso con el trabajo periodístico, el tema del equilibrio fundamental para nuestro ejercicio en el ámbito del periodismo y de la comunicación, el tema de la humildad, de la modestia. Yo creo que son valores éticos muy importantes porque en ciertos momentos de sentido que hay colegas que ya por el hecho de salir frente a una cámara, de tener un micrófono, de escribir para un medio escrito, de tener un portal o tener cuentas en redes sociales, ser un influencer y demás, ya están ellos eximidos de cualquier tipo de crítica, de observación, e incluso cuando se equivocan, no reconocen los errores. Entonces, es lamentable que ese tipo de situaciones se presenten. Creo que a la clase periodística de nuestro país le falta humildad, le falta modestia, le falta honestidad consigo mismo. Entonces yo creo que son valores éticos fundamentales que se deben tener muy en cuenta para poder rescatar a la profesión de una serie de críticas que a veces con justa razón se hacen al periodismo y a los comunicadores y poder fortalecer aquella actividad, que el periodismo, que la comunicación sea un factor que finalmente permita construir mejores sociedades bien informadas, que permitan tomar las mejores decisiones a los individuos. Nosotros trabajamos desde mi punto de vista, con un servicio público muy importante que es la información. La información se constituye como en un bien público, como el agua que ofrecen, por ejemplo, las alcaldías a sus ciudades. Esa agua tiene que ser de calidad, no tiene que ser contaminada, porque finalmente si alguien toma un agua que no está debidamente tratada, se va a intoxicar, se va a enfermar y le va a hacer daño, incluso le puede provocar la muerte. Lo mismo ocurre metafóricamente con la construcción de la información que ofrecen los medios, los periodistas a la ciudadanía de forma general. Cuando tú entregas información que no tiene elementos de equilibrio, que está viciada por temas de información no confirmada, que tiene cierto nivel de revanchismo y de odio, comentarios y es muy sesgada y demás, cuando está muy espectacularizada esa información y se lucra mucho de la violencia y de la sangre y de la violencia, etcétera, toda esa información lo que termina haciendo a las sociedades es intoxicarla, es enfermarla y va generando ahí un proceso de desunión incluso en la sociedad. Y por ello, como en algún momento ya te había dicho, yo estoy de acuerdo con una filosofía que le impulsa el Papa Francisco, para algunos no es eh, eh, tan importante lo que pueda decir la autoridad de un segmento masivo, religioso a nivel mundial, pero él tiene mucho cuando impulsa esta cultura del encuentro, lo que él ha llamado la cultura del encuentro. Y creo que él, en su calidad de líder religioso, hace mención a la necesidad de poder conciliar posiciones y de ablandar nuestros corazones desde el ejercicio periodístico con información que permita la unidad y el encuentro. Porque lo que ahora estamos viviendo es información que divide, que genera fracciones, que polariza excesivamente a la gente y eso finalmente nos ha terminado haciendo mucho daño. Necesitamos dejar de lado un poco esa información que está tan apegada a la espectacularización, a la violencia, al morbo y demás, y poder generar contenidos, tener elementos informativos que impulsen y y que puedan estimular la unidad entre nosotros. Yo creo que eso es muy necesario. Y para ello es fundamental el tener en cuenta aquellos valores éticos que son elementos importantísimos ahora más que nunca en el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Sí, sin duda alguna, creo que todos los comunicadores, periodistas y los que ejercen en sí la profesión de informar a la ciudadanía siempre tenemos que hacernos, que autorregularnos para poder llevar de la mano el hecho de los valores éticos. Con esto queremos agradecerte, Fabricio, por el tiempo brindado para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias a ti, Mauricio, y un llamado y un mensaje a los colegas, a los comunicadores, a los periodistas y a aquellas personas
que están estudiando comunicación para que entiendan la necesidad de ese compromiso de nuestra profesión con aquellos valores éticos que permiten finalmente eh, generar un fortalecimiento de nuestra sociedad y de nosotros como individuos. Así que a no olvidar ese compromiso que nosotros tenemos con la sociedad y con la ciudadanía. Gracias, Fabricio. En sí, lo que se busca es que todos los comunicadores en su tarea de informar busquen siempre la armonía social, basados en un código de ética periodística. Con esto nos despedimos y agradecerte nuevamente. Muchas gracias.